Quien va a hacer la defensa de su monografía es Gaby, con el tema es una actualización sobre el diagnóstico y manejo de sepsis neonatal. Gaby, Está bien. puedes darme un segundito, vamos a grabar. Ahora sí, puedes comenzar. Está bien, gracias, doctor. Bueno, buenas tardes, doctores. Buenas tardes, mis compañeros residentes. Bueno, la monografía que me tocó a mí revisar fue una actualización en el diagnóstico y manejo de la sepsis neonatal. Realmente es un tema muy extenso, pero bueno, vamos a tratar de pisarlo aquí. Bueno, definiendo la sepsis neonatal, ¿no? Bueno, en este artículo tratan de definir la sepsis neonatal, pero indican que no se llega a una definición exacta debido a que, en este caso, los recién nacidos, bueno, se van a dividir en dos, ¿no? Pretérmino y término. Y estos van a presentar distintos síntomas, distinta clínica, es una clínica inespecífica. Algunos autores, se sustentan en la definición de sepsis con la respuesta inflamatoria sistémica, otros solamente en la clínica. Bueno, pero al final llegamos no un consenso, pero a una definición del término de sepsis neonatal que usamos para una afección sistémica de este origen, una infección de tipo bacteriano, viral o fúngico, que se va a asociar con cambios hemodinámicos y otras manifestaciones clínicas que van a resultar en la mortalidad del recién nacido. Bueno, ¿qué decir en temas de epidemiología en la sepsis neonatal? En el año 2010, la ONU y la OMS reportaron mundialmente 7.6 millones de muertes de niños menores de 5 años. De estas muertes, el 40% eran neonatales y la primera causa era infecciosa. Yendo un poquito más al pasado, en 1990, ya la ONU igual y la OMS tenían una meta de reducir 2/3 la mortalidad neonatal por sepsis en el 2015, pero en el 2013 tuvimos 44% de muertes de todas las anuales de niños menores de 5 años que fueron neonatos. Y esta, su primera causa, la infecciosa. Ahí va la importancia de saber qué es la sepsis neonatal, cómo se debe manejar y cómo se debe tratar para evitar que esta mortalidad siga aumentando. Dentro de la epidemiología encontré datos en los cuales la incidencia me reporta que se reportan 1 a 5 casos de 1.000 recién nacidos vivos de término y de 1 a 2 casos en 1.000 recién nacidos pretérmino. Y bueno, esta incidencia indica, de la incidencia de la sepsis neonatal, se redujo desde el año 1990, cuando se instauró la detección del estreptococo beta, el estreptococo del grupo B, que es el estreptococo galateae, e iniciando una terapia antibiótica intraparto. Entonces, esto redujo también la incidencia de casos de sepsis neonatal. Dentro de la clasificación de la sepsis neonatal, tenemos dos: una sepsis neonatal de inicio temprano y una sepsis neonatal de inicio tardío. La sepsis de inicio temprano vamos a tenerla en las primeras 62 horas de vida, 3 días de vida. Generalmente esto se produce por la colonización del neonato en el periodo antes y en el parto. Generalmente es la etiología predominante es el estreptococo del grupo B, la Galateae. Generalmente es una transmisión vertical. Y la sepsis de inicio tardío tenemos que es después de las 62 horas de vida. Generalmente es más que todos los estafilococcus negativos, como el estafilococcus epidermidis. Y más se va a deber a, el momento de la infección, ¿no? Si esta se ha hecho en el domicilio o externamente al hospital o intrahospitalaria. Dentro de la etiología tenemos que tener en cuenta los microorganismos que están incluidos, o sea, que son los responsables de crear la sepsis, ¿no? En la etiología de inicio temprano tenemos el estreptococo del grupo B, a la Escherichia coli, al estafilococo coaguloso negativo, al Haemophilus influenzae y a la listeria.
Dentro de la etiología, más que todo de la de inicio tardío, tenemos el estafilococo coagulasa negativo con su representante el estafilococo epidermidis. Para analizar un paciente que tiene sepsis neonatal, tenemos que ver mucho o tenemos que analizar los factores de riesgo que éste va a tener para producir la sepsis. Dentro de estos tenemos los maternos, en los cuales hay que determinar el estado de la madre, si la madre estaba febril con más de 38 grados, si tenía una ruptura prematura de membranas más de 18 horas, si tenía laboratorios alterados como un laboratorio con leucocitosis, si presentaba una infección de tracto urinario, si ya se había detectado en el embarazo la colonización de la madre por el estreptococo del grupo B, si tenía coriomionitis o datos de respuesta inflamatoria sistémica. Por parte de los factores de riesgo neonatales, dentro de los más predominantes está la prematuridad. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante el sistema inmune inmaduro de este prematuro que lo va a hacer susceptible a tener más riesgo de tener sepsis neonatal. También algo que es muy importante es el muy bajo peso al nacer o el bajo peso al nacer. Bueno, el sistema inmunitario que está muy inmaduro, la ausencia de la inmunoglobulina G materna, también la inmunoglobulina A que pasa por la lactancia materna y la aspiración del líquido amniótico. Dentro de los intrahospitalarios tenemos más que todo la manipulación que nosotros hacemos con el neonato, que son la intubación endotraqueal, la colocación de catéteres o accesos venosos centrales, la onfaloclisis, también tenemos las tomas de muestra. Dentro de la clínica, bueno, hay varios estudios en los que se apoya en la respuesta inflamatoria sistémica más un foco infeccioso. Bueno, esto es sacado más que todo esto es pediátrico, pero dentro de lo cual dice que tienen que haber dos criterios claves, ¿no? Que tiene que haber una leucocitosis y también tiene que haber la presencia de fiebre y aparte tiene que asociarse dos o más de los criterios de CIR. Pero ¿qué pasa con los neonatos? Los neonatos no solamente van a presentar una clínica de respuesta inflamatoria sistémica, sino que van a presentar en distintos sistemas del cuerpo los síntomas. Entre estos tenemos en general el que un neonato nos produzca o presente distermia, nos está diciendo que algo no está bien. Un neonato que no se puede alimentar o vomita, también nos está diciendo que no está bien. Distensión abdominal, que presente diarrea o patomegalia. En el sistema respiratorio, que esté presente apneas, taquipneas, retracciones, quejidos, cianosis. A sistema renal puede presentar oliguria. Cardiovascular puede ser que el paciente sea sudoroso, frío, pálido, taquicárdico, hipotenso, bradicárdico. Sistema nervioso central puede presentar convulsiones, hiporreflexia, hipotonía. Dentro del tema hematológico puede tener ictericia este paciente, esplenomegalia, palidez, petequias, sangrados, hasta púrpura. Entonces, todo esto nos engloba los síntomas de la sepsis neonatal, ¿no? Y estos síntomas son inespecíficos, ¿no? Porque un recién nacido pretérmino nos puede producir apneas, pero eso puede ser por su condición de base, ¿no? Su inmadurez pulmonar, pero también lo hace o sea, su prematurez tiene un factor de riesgo potencial para una sepsis neonatal. Dentro del diagnóstico, bueno, nosotros tenemos un gol estándar que siempre dicen que es el hemocultivo, ¿no? El aislamiento del microorganismo que está ocasionando esta sepsis, ¿no? Pero esto tarda entre 48 horas en saber el resultado y nosotros para el manejo inicial de la sepsis es reconocer a un paciente séptico e iniciar un tratamiento inmediato. Entonces vamos a ver el diagnóstico laboratorial también, ¿no? Que generalmente nosotros hacemos. Es una biometría hemática
un recuento de leucocitos, una diferencia de leucocitos y también las plaquetas que nos importan bastante, porque un paciente plaquetopénico puede ser un paciente que nos está dando luces de sepsis, ¿no? También se tendría que abordar al paciente no solamente con la sangre, sino la prueba del líquido cefalorraquídeo y algunos aspirados gástricos o traqueales, pero esto tiene riesgo de contaminación y no sería tanto un diagnóstico específico para sepsis. ¿Y qué es lo que nos dice la literatura de estas pruebas y diagnóstico laboratorial? Que tiene un valor predictivo positivo y un valor predictivo negativo deficiente. Entonces, estas pruebas no nos dicen ni nos aseguran específicamente que el paciente esté infectado y tampoco nos lo niegan. Entonces, para un manejo adecuado de la sepsis, nosotros, los médicos han estudiado tipos de biomarcadores que nos van a ayudar a nosotros, que van a ser como herramientas para poder diagnosticar la sepsis. Entre estos tenemos la actualización en biomarcadores. Tenemos en esta a la proteína C reactiva. Es un reactante de fase aguda, es una proteína pentamérica. Está, fundamentalmente se va a formar en los hepatocitos, va a estar mediada o estimulada por también citoquinas inflamatorias como la interleucina 6, la interleucina 10, el factor de necrosis tumoral alfa. Es el biomarcador más estudiado, más utilizado en la sepsis neonatal. La vida media de este biomarcador es de 24 a 48 horas y su nivel aumenta o tarda en ser detectado entre las 10 y 12 horas de haberse producido la infección. Entonces, ¿qué nos dicen los artículos? Que esto no sería un biomarcador para la detección precoz de la sepsis neonatal. Bueno, en el primer artículo, en el primer metaanálisis que revisé sobre el diagnóstico de la sepsis neonatal tomando en cuenta la PCR, se estudiaron a 5.698 neonatos. De estos, estudiaron a la PCR como un biomarcador diagnóstico. Es muy similar el resultado que se encontró en el segundo metaanálisis y llegaron a una sensibilidad de la prueba de 79%, que tiene mayor especificidad en un 77%, con un odds ratio del estudio de 12.65. Indican que este biomarcador no nos puede servir, sí, para una detección precoz, pero sí es muy fácil de hacerlo, más económico y está al alcance, ¿no? Y asociado con otro biomarcador como podría ser la procalcitonina, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, su sensibilidad aumenta al 100% y su especificidad al 96.5%, pero no olvidarse que esta PCR no solo se va a dar en la sepsis neonatal, por eso no es específica, ¿no? Se puede elevar con el uso de surfactante, una hipoxemia, un paciente con hemólisis o un paciente que ha sufrido alguna otra injuria. Lo que tiene de positivo la PCR es su valor predictivo negativo, que es del 99%. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que a una ausencia de sepsis, esta PCR va a ser negativa. Entonces, nos sirve mucho para la monitorización del tratamiento. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que estamos utilizando antibióticos, la respuesta clínica ha sido adecuada, vemos una PCR negativa y nos ayudaría también a poder descontinuar la cobertura antibiótica. ¿Por qué? Porque tiene un valor predictivo negativo. Entonces, nos ayuda a la monitorización del tratamiento. Vamos con la procalcitonina. La procalcitonina es una prohormona de la calcitonina que igual va a tener para su formación a los hepatocitos y a los macrófagos. En esta procalcitonina, lo que más interesante es que especialmente sufre un aumento cuando la infección es bacteriana. Hay una infección bacteriana sistémica.
y nos dice que el nivel aumenta de la procalcitonina a 2 a 4 horas de la exposición a endotoxinas bacterianas y llega a su máximo a las 6 a 8 horas. Entonces, ¿qué hace esta procalcitonina? Es que sea un buen marcador para el diagnóstico precoz. En esto tenemos un metaanálisis igual de la procalcitonina, en la cual nosotros, en este estudio se vieron 16 estudios, en el cual se analizaron aproximadamente a 1959 recién nacidos vivos, y en los cuales se vio que la sensibilidad de la prueba es del 81% y la especificidad del 79%. Valor predictivo positivo del 94% y valor predictivo negativo del 96%, que nos dice que es muy buena para la detección precoz, un 94% de positividad entre un paciente que está infectado, y también es negativa en un 96% en un paciente que no está infectado. Vamos con otro marcador. ¿Cuál es? La interleucina 6, una citoquina proinflamatoria, pleiotrópica, que va a ser un indicador específico de un síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, se vio que esta interleucina se aumenta más rápidamente que la PCR a la exposición de endotoxina, aproximadamente a las 6 horas. Pero ¿qué de malo tiene esta interleucina 6? Es que no se va a quedar en la sangre por mucho tiempo. En este estudio utilizaron a la interleucina 6 como un biomarcador en recién nacidos que habían sido de madres con ruptura prematura de membrana. Hemos visto que tenía una buena sensibilidad la prueba del 95% y una especificidad del 88%. Entonces, ¿qué nos dice, no? Que cuando hay el antecedente de ruptura prematura de membranas, el uso de la interleucina 6 como un biomarcador es una buena opción. Un valor predictivo positivo y negativo que tiene de un 95%. El suero amiloide A. El suero amiloide A es una apolipoproteína. Es un buen biomarcador de pronóstico temprano. En este estudio, en este metaanálisis, se estudió aproximadamente 823 recién nacidos, en los cuales se identificó, bueno, se hizo un estudio entre el suero amiloide A, la interleucina 6, la interleucina 10 y el factor de necrosis tumoral alfa para saber cuál de estos se expresaba más antes en la sepsis neonatal, en la cual, como mejor predictor o pronóstico de temprano de sepsis neonatal, salió el suero amiloide A. Su sensibilidad fue del 92.7% y especificidad del 86.5%. El odds ratio del estudio fue de 16.8%. El valor predictivo positivo de la prueba de 85% y un valor predictivo negativo del 99%. Igual nos serviría para hacer una monitorización del tratamiento. Eso encontré dentro de los biomarcadores que se utilizan más que todo en el diagnóstico precoz de la sepsis neonatal, pero no hay que olvidarse que existen otros biomarcadores y en este nos lo detallan todos. Entre los otros más importantes está la interleucina 8, la interleucina 10 y el factor de necrosis tumoral alfa. Dentro de la interleucina 8, sí me llamó la atención que tiene una rápida elevación entre las 1 y 3 horas de la infección y su vida media, pero es inferior a 4 horas. Se cuenta con una sensibilidad de 80 a 91% y especificidad de 76 al 10%. La interleucina 10 igual mostró ser de los mejores indicadores de sepsis de inicio temprano y de inicio tardío, una alta sensibilidad de 92% y especificidad de 84%. Y el factor de necrosis tumoral alfa, que tiene el porcentaje más alto en recién nacidos sépticos que en recién nacidos normales, que tenga una elevación, ¿no?, del factor de necrosis tumoral. Su especificidad un poco baja del 60% y una sensibilidad del 100%, aparentemente del 100%. Esta es una lista de todos los biomarcadores que existen para el diagnóstico de la sepsis neonatal.
Ninguno de estos es el ideal, pero sí nos ayuda mucho para ver y para determinar el manejo o para saber que este paciente está sufriendo una injuria o está sufriendo la sepsis neonatal, ¿no? ¿Qué vamos? A la actualización en el manejo del paciente séptico. Es muy importante para el manejo del paciente haber tenido en cuenta la parte clínica, la parte de factores de riesgo y la parte de laboratorial con biomarcadores, ¿no? Para el manejo de la sepsis, entonces nosotros necesitamos un diagnóstico temprano, necesitamos iniciar el tratamiento oportuno y también hay que analizar bien el contexto de cada paciente para evitar el uso innecesario de antibióticos. ¿Por qué? Porque el uso de antibióticos es también un injuria haciendo al paciente considera, o sea, eh, ya considera la internación del paciente, el alejamiento de la familia, la interrupción de la lactancia materna y, bueno, aumentar su riesgo de más sepsis o posibles otras infecciones que pueda presentar en el ambiente hospitalario. Y lo más importante, ¿no? El no crear la resistencia de los antibióticos, ¿no? Y así no llegar a ser necesario utilizar amplios espectros en nuestra terapia neonatal. Para esto hemos visto y hemos analizado también dentro de las lecturas de artículos que veíamos con el doctor Chávez, es el manejo de la sepsis neonatal. O sea, cómo podemos implementar alguna herramienta que nos ayude a poder instaurar un tratamiento antibiótico empírico, pero con criterios, ¿no? Dentro de esto tenemos la calculadora de sepsis neonatal temprana. Esta es una herramienta de estratificación del riesgo clínico que nos va a ayudar a guiar el uso empírico de antibióticos en la sepsis neonatal de inicio temprano. En el primer artículo es la implementación de esta calculadora en neonatos con madre con coramnionitis. Se estudiaron aproximadamente 83 neonatos en los cuales se utilizó esta calculadora de sepsis neonatal. Entonces, como conclusión del artículo, llega a que se redujo el uso de antibióticos de un 11 al 5% y la realización de hemocultivos de un 14.8 a 7.6%. Esto está fundamentado, ¿no?, en un metaanálisis que se hizo de la asociación del uso de esta calculadora para la reducción de antibióticos en la sepsis neonatal de inicio temprano. Es un estudio realmente grande, es un metaanálisis grande, en el cual se vio un total de 175.752 recién nacidos, en el cual se utilizó la calculadora, ¿no?, de sepsis neonatal temprana. En esta se vio un riesgo relativo menor de 56% para la terapia antibiótica empírica. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que esta es una herramienta que nos puede servir muchísimo si es que la implementamos bien para el inicio empírico y fundamentado de la cobertura antibiótica, ¿no? Esta herramienta redujo sustancialmente el uso empírico de antibióticos. Aquí está un ejemplito de la calculadora y cuáles son las cosas que esta utiliza. Primero utiliza la incidencia, ¿no? La CDC indica que es una incidencia de 0.5 de 1.000 nacidos vivos. La edad gestacional igual es muy importante. La temperatura de la madre en las 24 horas antes del parto. La duración de la ruptura prematura de membranas. Si esta madre ha sido detectada en el embarazo de una infección por el estreptococo del grupo B y si está recibido tratamiento. Entonces, si analiza todo eso, se calcula cuál es el riesgo de sepsis neonatal que tiene el paciente y nos indica con sustentación científica si podemos iniciar el tratamiento antibiótico o no. También se ha visto que en estos estudios toman muy en cuenta la clínica del paciente. Si este paciente tiene antecedentes o factores de riesgo muy grandes, pero el paciente no tiene clínica, nos indican que debemos observar a este paciente aproximadamente 48 horas
para el inicio de tratamiento antibiótico. Entonces, nosotros recién podríamos iniciar tratamiento antibiótico cuando este paciente recién cambie su clínica o se torne clínicamente séptico, ¿no? Vamos con una actualización en el uso de antibióticos en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Aquí es muy importante ver y saber con qué microorganismos estamos lidiando en nuestra terapia neonatal y también cuál es su grado de resistencia de estos para poder instaurar una cobertura antibiótica adecuada, ¿no? Lo que se quiere lograr es utilizar los antibióticos que son básicos para no llegar a una cobertura amplia que nos lleve a más resistencia de estas bacterias en nuestra terapia neonatal. Entonces, para esto nosotros siempre, bueno, en el manejo de la sepsis, en el uso de antibióticos, tenemos una terapia de inicio empírico y después de tener el hemocultivo, una terapia antibiótica dirigida. Dentro del manejo empírico de la sepsis neonatal, vamos a tener, bueno, tenemos igual virus, ¿no? Bacterias, hongos y virus. Pero dentro de las bacterias, que es lo que generalmente más nos abocamos, nosotros vamos a tener al estreptococo del grupo B, uno de los mejores exponentes, y dentro de la cobertura antibiótica de primera línea que utilizamos generalmente es un beta-lactamínico más una aminoglucosis. Y iniciamos generalmente con la ampicilina y la gentamicina. Esta es nuestra cobertura antibiótica de inicio. Cuando sospechamos que este paciente, aparte de tener la sepsis, infeccioso neurológico, una neuroinfección como una meningitis, optamos por utilizar una cefalosporina de tercera generación. ¿Qué riesgos tiene esta cefalosporina de tercera generación a nivel infectológico? Nos va a aumentar el riesgo de fungemia. ¿Qué pasa cuando sospechamos de una bacteria gram negativa productora de beta-lactamasa? Una cepable, entonces nosotros utilizamos los carbapenem y en esta guía nos indica o nos sugiere que utilicemos el meropenem. ¿Cuándo utilizamos la piperacilina tazobactam? Es cuando la infección ha sido un poco más agresiva, pero esta tiene la parte negativa que no va a tener un buen ingreso a la membrana hematoencefálica y no va a tener un buen ingreso al sistema nervioso central, lo que la ampicilina sulbactam sí tiene. Dentro del término de las fungemias, nosotros, el mejor antibiótico que podríamos utilizar es la anfotericina B. Y en caso de que nosotros queremos hacer una profilaxis para evitar una fungemia, nos indica que podemos utilizar el fluconazol. ¿Qué pasa cuando tenemos un manejo directo de la sepsis? O sea, ya hemos detectado la bacteria, aunque muchas veces indican que aproximadamente solo menos del 20% de los hemocultivos va a salir positivo y generalmente tratamos una sepsis clínica más que una sepsis detectada por hemocultivo. Pero tenemos las bacterias, ¿no? Como hemos dicho, el estreptococo del grupo B nos va a tener la cobertura antibiótica, una beta-lactámico más un aminoglucósido, la ampicilina más gentamicina. Si tenemos una listeria, generalmente el que mejor está frente a esta es la ampicilina. Los enterococos, igual, una beta-lactámico con un aminoglucósido, y si esos enterococos son resistentes a la ampicilina, podemos utilizar la vancomicina más una aminoglucosis. Y si sospechamos de anaerobios, podemos utilizar el metronidazol. Dentro de los estafilococos coagulasa negativos, generalmente nos indican que debemos utilizar la vancomicina. Y si esta es una enfermedad agresiva por el estreptococo epidermidis, el estreptococo coagulasa negativo, podemos asociar la rifampicina. Igual, si pensamos en una neuroinfección, una meningitis, la cobertura antibiótica con una cefalosporina de tercera generación o un carbapenémico es buena. Y como siempre, los hongos, la anfotericina B
es uno de nuestros mejores aliados para tratar las fungemias. ¿Qué tenemos? Me gustó mucho este artículo de todos los nuevos tratamientos o tratamientos emergentes en la sepsis neonatal. Entonces, aquí tenemos un neonato, ¿no? Y lo analizamos ya de una forma completa, este niño. Entonces, hay que ver el sistema inmunológico que él tiene. Él tiene un sistema inmunológico inmaduro. A partir de las 12 semanas de gestación, generalmente ya nosotros estamos formando nuestro sistema de defensa con la producción de linfocitos B. Pero estos no tienen la capacidad de producir anticuerpos. A partir de la 32 semana de gestación, recién la madre le está pasando al bebé la inmunoglobulina G y posterior al nacimiento le pasa por la lactancia materna la inmunoglobulina A. Entonces, ¿qué pasa con los recién nacidos prematuros y los peores, no menos de 32 semanas? Es un recién nacido prematuro que está con un sistema inmunológico inmaduro. Entonces, si este aparte tiene el alto riesgo de tener sepsis neonatal, su sistema de defensa se va a acabar tempranamente. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a este niño a mejorar su sistema inmunológico? Entonces, en este estudio se vio cómo poder dar de forma exógena todo lo que podríamos darle con la lactancia materna, entre estos la lactoferrina, el zinc, los probióticos, la vitamina D, entre otros, y también el uso de inmunoglobulina, los factores estimuladores de colonias y la transfusión de granulocitos. Entonces, aquí en este estudio se han visto distintos metaanálisis que se hicieron para recomendar o no el uso de estas terapias. Dentro de los primeros dos metaanálisis se vio el uso de la inmunoglobulina humana para fortalecer el sistema inmunológico del niño. El primer estudio se dieron a 3.973 pacientes, en los cuales se vio que el sistema inmunológico del niño no respondió como respondería el de un adulto. Entonces, es un sistema inmunológico en el cual no se sabe o no muy bien la respuesta que tendría la inmunoglobulina G, por lo cual no redujo la mortalidad en estos pacientes. Y eso, ¿no? O sea, no llegaron a un consenso de que esta inmunoglobulina G ayuda al neonato para estimular su sistema inmunológico y también haga frente a las consecuencias que tiene la sepsis, como puede incluir una enterocolitis cruzada. Otro es la administración de las de las unidades, bueno, de las estimulantes de las unidades formadoras de colon. Entonces, nosotros tenemos que en estos no redujo la mortalidad, o sea, ¿debido a qué? Nosotros en el neonato tenemos unos leucocitos que son inmaduros, unos neutrófilos inmaduros. Entonces, sus reservas se van a acabar rápido cuando este sufre sepsis neonatal. Entonces, al querer pasar estos, queremos estimular más su sistema inmunológico. Entonces, en esto se vio que no mejora con respecto a la mortalidad y tampoco ayuda a que este neonato pueda pueda hacer frente a las distintas injurias que puede tener posterior con la sepsis. ¿Qué vemos con la lactoferrina? La lactoferrina sí se vio un efecto positivo al ser asociada con probióticos para la disminución en la incidencia de la enterocolitis necrosante. Pero al ver un efecto muy bajo en la mortalidad, hasta el momento no es recomendado. Indican que actualmente se están estudiando aproximadamente 10 estudios para ver si esta lactoferrina nos podría ayudar. No olvidemos que la lactoferrina también tiene una actividad bacteriostática bactericida que nos va a ayudar a que el neonato pueda superar, aparte de los antibióticos, de manera mejor la sepsis neonatal.
Otro, tenemos el zinc. El zinc es, bueno, al considerarlo que es un activador de más de 100 enzimas catalíticas a nivel de la membrana celular, además de ser un factor fundamental para la producción de ácidos nucleicos, entonces nos va a ayudar mucho al sistema inmune. Entonces, en este estudio que se hizo en 986 pacientes, indicaron de manera unánime que la implementación de zinc en el tratamiento de un neonato con sepsis neonatal va a disminuir sustancialmente su mortalidad. ¿Qué podemos ver con el tema de los probióticos y los prebióticos? Bueno, los probióticos son los lactobacilos y bifidobacterios, y los prebióticos tenemos los galactoligosacáridos, los fructosacáridos y las pentoxifilinas. Entonces, nosotros tenemos que podemos administrar estos debido a que el paciente, al estar expuesto, uno, no haber estado expuesto durante el parto a la microbiota que es natural de la madre y estar, o sea, invadidos de ella, ¿no? Uno, no tiene ese factor protector. Y dos, al utilizar antibióticos, nosotros igual estamos bajando esa flora. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estos? Entonces, podemos utilizar con los probióticos. Se ha visto, ¿no?, de manera igual unánime, sustancial, que nos puede ayudar a reducir la, 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 la incidencia de que estos pacientes puedan producir una enterocolitis necrosante severa, además de haber disminuido la mortalidad en estos pacientes. Bueno, como conclusión, el aumento de la tasa de mortalidad asociada a la sepsis neonatal es importante porque nosotros tenemos que hacer la detección precoz de la misma para poder bajar o disminuir esto, ya que nosotros somos un país bueno, de ingresos bajos, de tercer mundo, entonces la mortalidad es mayor en nosotros, ¿no? Los factores de riesgo asociados. Entonces, es muy importante conocer los factores de riesgo para el correcto manejo de esta sepsis. Tener en cuenta que tenemos más de un biomarcador que nos va a ayudar a un diagnóstico precoz. Tenemos instrumentos que son de gran utilidad, como la calculadora de sepsis para el inicio del manejo. El apoyo del tratamiento de la sepsis, también ayudando a la maduración y estabilidad del sistema inmune neonatal. Y también promover el uso racional de antibióticos para evitar posteriores resistencias antimicrobianas en nuestro servicio. Esta es la bibliografía que he utilizado para la actualización de mi monografía. Y gracias. Muy bien, Gaby. Muchas gracias. Gracias. Ahora quisiera pasar a la ronda de preguntas con todos los docentes, por favor.